Recuerden, este es un desafío que tenemos todos los cristianos que hemos nacido de nuevo. Hemos tenido la experiencia de conocer a Cristo y que nuestra vida haya cambiado, pero también eso nos compromete para seguir compartiendo el mensaje del Señor, lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Es un compromiso que tenemos. No podemos quedarnos callados porque el mensaje de Dios es un mensaje de salvación, de vida eterna, de vida nueva. Así que yo insisto en esto, pidámosle al Señor en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir, dame tu sabiduría, tu valentía, las oportunidades para compartir de lo que tú has hecho en mi vida. Porque es triste de pronto encontrarse con amigos, parientes, familiares que están como estábamos nosotros, tal vez en alcoholismo, en drogadicción o en inmoralidad sexual, o en rencor, en odio, en resentimiento, o tal vez en brujería. Qué triste es eso, ¿no? Y ver que Dios nos rescató, nos sacó de esa vida, nos obliga, nos compromete para también no solo orar, sino compartir el mensaje. Amén. ¿Aló? En la primera reunión estábamos pocos y había una persona nueva, al menos una. Aquí hay como, ¿cuántas nuevas? Todas están como nuevas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a las personas que se enteraron y que oraron por mí y por mi familia, por la partida de mi papá, que falleció de 86 años, después de 66 años de vida matrimonial con mi madre. Y obviamente fue una partida que dio tristeza, dolor, especialmente a mi mamá. La alegría, en cambio, fue de que él arregló cuentas con Dios aquí en la tierra y partió a la presencia de Dios. Entonces, muchas gracias. Y lo que más celebrábamos es los buenos años, los buenos momentos que tuvimos con él, porque él tenía un sentido del humor muy, muy bueno. Por más enfermo que esté, él no perdía su sentido del humor. Y siempre se le preguntaba algo y tenía su broma. Le decía, papá, ¿cómo estás? Y él decía, aquí viviendo descuentos, viviendo los últimos, tiempo adicional, decía él, ¿no? O le preguntaba, le decía, papá, le decía, yo me olvido las cosas, digo, no sé qué me pasa. Y él decía, yo también me olvido que soy casado, me olvido de las deudas. O le decía, papá, ¿cómo estás? Decía, como mueble fino, bien acabado, ¿no? Pero qué lindo ver que él cumplió el propósito de Dios en su vida, porque a lo largo de los años, si algo que resaltó en él fue la fidelidad hacia mi madre y el trabajo. Siempre estuvo dedicado a llevar el pan a la casa. Yo nunca, con mis hermanas, pensábamos que éramos ricos, ¿no? Pensábamos que éramos ricos porque mi mamá tenía la habilidad se arrendaba una habitación, digamos de 3x6, y ella tenía la habilidad de dividirle con armarios el dormitorio, sala, ¿no? Comedor, cocina, cuarto de empleada. No, eso no. Pero ella sabía dividir y nunca faltaba pan. Entonces siempre pensamos que éramos ricos y en realidad éramos bien pobres, ¿no? Teníamos lo justo, pero no nos hicieron dar cuenta. Yo siempre cuento que al salir de la escuela tenía 10 centavos para el bus y encontré a mi papá de sorpresa en la parada. Le digo, papi, le digo, wow. Y me abraza. Él también esperaba el bus. Y yo me compré un caramelo con esos 10 centavos. Cuando subimos al bus, el controlador que había en ese tiempo le dice a mi papá, pasaje, y del niño, me dice, ¿tu pasaje? Le digo, caramelo. Y mi papá dice, tu compañero, pídele a tu compañero. Gracias a Dios el compañero tenía, y le dijo, presta. Y salimos del apuro. Y ese día me di cuenta que mi papá salía de mañana y regresaba a mediodía o tarde y salía a buscar trabajo, porque había estado mucho tiempo sin trabajo. Y salía con lo justo el pasaje para ida y volver.
Y claro, uno no se daba cuenta, pero fue el ejemplo que él dio de dedicación, de esfuerzo, y eso nos satisface, nos agrada a los hijos, ¿no? De ver que él cumplió su propósito de formar un matrimonio, un hogar, una familia que perduró, que perseveró hasta el final. Así que muchas gracias por sus oraciones y vamos a seguir con la palabra. Nos enteramos que Mirellita no sabe cocinar, ¿verdad? Era un secreto. Pero Dios hace milagros. Mujeres, Dios hace milagros. Sí, hay esposas que se casan y el milagro es que el marido sabe cocinar y le gusta. Es un milagro tremendo. Buena hora. Yo leía una ilustración, las ilustraciones son buenas, el Señor Jesús usaba muchas ilustraciones, acerca de un aguatero que solía llevar agua en un palo, una vasija al un lado, otra vasija al otro lado. Pero resulta que la del un lado estaba agrietada, la otra estaba sana, perfecta. Entonces él iba al arroyo, llenaba las vasijas y regresaba a casa. La que estaba sana llegaba el agua completa. La que estaba agrietada llegaba media vasija. Y esa historia era diaria. Pasaron 2 años y un día la vasija agrietada, con tristeza, con dolor, le dijo al aguador: estoy avergonzada, muy triste, porque siempre derramo el agua y llega a la mitad. Y me da pena. La que estaba sana estaba orgullosa, contenta. Y el aguador le escuchó y luego le dijo: mira, yo me he dado cuenta que tú estabas, desde el comienzo estabas agrietada. Y me daba cuenta que el agua se iba. Pero tenía un propósito. Ahora que volvemos a la casa, fíjate, le dice, fíjate a tu lado lo que ha pasado, lo que ha crecido. Y cuando regresaron a la casa, efectivamente al lado de esta vasija agrietada habían crecido flores, ¿no? Rosas, claveles, hermoso. Al otro lado nada. Entonces cuando llegó dijo: mira, yo me di cuenta de eso, de tu deficiencia, y sembré semillas de flores para que el agua que se derramaba les haga crecer un jardín en realidad. Flores hermosas que podemos llevar al templo de Dios, a la casa, a los hogares. Y es lo que se ha hecho gracias a tus grietas, al agua que dejaste escapar. Y sabe, yo pensaba en esto y decía, todos nosotros somos como vasijas agrietadas, porque de un modo u otro todos arrastramos experiencias tristes. Si por ejemplo sufrió un divorcio, el primer compromiso no funcionó, pero ahora en Cristo el Señor ha sanado, el Señor está restaurando para que a su vez, cuando le toque tratar con personas en situación similar, usted pueda ser como esa vasija agrietada que trae esperanza, que trae fuerzas nuevas. Si estuvo en drogas o en alcoholismo y el Señor nos ha rescatado, nos ha liberado, ahora estamos en mejor capacidad para comprender a los que están pasando por esa situación y que de algún modo Dios permite que llegue a su vida y a la mía. Si tal vez sufrió abandono, desamor o abuso en su niñez, en la adolescencia, y el Señor está sanando, ha sanado, ha restaurado, para que también nosotros lo podamos hacer. ¿Amén? Eso fue lo que pasó con los discípulos, y en particular con Simón Pedro, que un día que Simón estaba en una actitud orgullosa, el Señor Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para reprenderte, para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, y cuando vuelvas, ¿no?, sostiene, soporta, atiende a tus hermanos en la fe. Y esa es la misma situación. Por eso es importante reconocer que somos como vasijas agrietadas, con heridas, con experiencias tristes, etc. Pero en las manos de Dios se convierten esas grietas en canales del amor, de la misericordia, de la compasión, de la fe, de la esperanza de Dios a través nuestro. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén.
Hay una historia en el Antiguo Testamento que creo muchos saben. Ahí es el tema. ¿Vasijas decorativas o vasijas útiles? Es una pregunta para cada uno. ¿Qué cree que usted? ¿Una vasija bonita, adornada, pero solo decora? ¿O una vasija útil? No me responda, respóndase usted. Y esta historia nos permite de algún modo razonar en esto. En 2 Reyes capítulo 4, el verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta historia nos hace meditar, porque esta mujer era de un hombre, digamos, en este tiempo cristiano. A lo mejor era un líder, ¿no? Y dice que este hombre, no sé por qué, le dejó a la familia endeudada, ¿no? Tanto que el acreedor quería llevarse a sus 2 hijos como esclavos, porque esa era parte de la ley judía en ese tiempo. Y la pregunta que uno se puede hacer es: ¿por qué este hombre que conocía a Dios, que conocía la palabra, por qué había caído en esa quiebra financiera, en ese endeudamiento? Hay varias alternativas. Puede ser que sufrió una enfermedad, por ejemplo, y eso le menguó. O tal vez un accidente, ¿no? O tal vez tenía su corazón dividido. A lo mejor en la iglesia era una cosa y en la casa era otra. En la iglesia todo bien y en la casa de pronto maltrato a la esposa. O a lo mejor tenía problemas de adicción sexual, de pornografía, tal vez. O a lo mejor no vivía lo que predicaba. No sabemos. Pero cuando vemos, por ejemplo, la vida de David, ¿no? Que la Biblia dice que él tenía un corazón semejante al de Dios, pero cometió pecados terribles. Terribles. No supo criar a sus hijos, cayó en adulterio, en asesinato, etc. Entonces, uno entiende que, bueno, varias cosas. Una de ellas es que el testimonio de los padres es determinante para los hijos, para las familias. Y en ese punto nosotros debemos tener cuidado. Si hemos vivido desordenadamente, en forma viva por vivir, pero hoy que conocemos a Cristo Jesús, es importante que nuestro compromiso con Dios, nuestra relación con Dios, se vuelva cada vez más sincera, más auténtica, más firme. Porque aunque no nos demos cuenta, somos de ejemplo. Comenzando por la familia, se fijan en nosotros. ¿Aló? ¿Cuántos hicieron la primera comunión? ¿Que no hacían ustedes la primera comunión? Yo recuerdo, vivíamos cerca de un seminario donde formaban sacerdotes, y ese seminario tenía canchas, tenía espacio, y como éramos niños íbamos a jugar ahí, y veíamos cómo los niños hacían la primera comunión. Y claro, mis papás también decían: tienes que hacer la primera comunión. Yo no entendí, hasta ahora no entiendo en realidad. Pero lo que me impresionó de la primera comunión, gracias por su atención, lo que me impresionó de la primera comunión es que al niño, a la niña que hacía, le daban plata, el padrino, y le daban bastante plata. Entonces cuando me dijeron: tienes que hacer la primera comunión, dije: claro, hay que hacer. Y dijeron: ¿a quién le cogemos de padrino? Y rápido pensé: al que tiene más plata y es generoso, no al que tiene escoño, sino y es generoso. Me acuerdo del ñaño Fausto, me acuerdo. Así que hicieron, se recogió, se hizo la primera comunión. Yo entré a la iglesia, bueno, no es de matrimonio, pero entré con la vela, todo. Hice, salí, fuimos a la casa, y después de que llegamos y todo, hasta ahí llegó la primera comunión, porque empezaron a tomar, ya no me hacían caso. Así que yo, viendo que no me daban plata,
me fui a un rincón y empecé a llorar. Empecé a llorar, el asunto era llamar la atención. Entonces se acercaron y me dijeron, ¿qué te pasa, hijita? ¿Qué te pasa? No me dan plata, no me dan plata. Y el padrino escuchó y vino y sacó, me acuerdo que sacó 5 sucres. O sea, 5 sucres era, bueno, unos $5 para un niño. Y claro, ahí me alegré, ¿no? En mi alegría me pasó el llanto. Pero me acordaba de esto porque aparte de hacer la primera comunión, el resto era fiesta, trago, ¿no? Pachanga. Y ese era el entorno en el cual muchos de nosotros crecimos. Y aunque no lo hicieron obviamente con mala intención, pero esa influencia ha sido causa de que Satanás se robe a muchos jóvenes. Porque ese ejemplo, por ejemplo, que ven en papá, que fuma, que toma, que habla malas palabras, etc., ese ejemplo es determinante en la vida de los hijos, de las hijas. Y eso hace que Satanás, aquí el acreedor representa a Satanás, que quería llevarse a sus hijos como esclavos. Y lo mismo ocurre hoy, porque todos tenemos una deuda con Dios, que es una deuda de obediencia, de fe. Y cuando ha habido rebeldía, cuando ha habido por lo que sea, eso hace que Satanás tenga libertad o derecho para atrapar muchachos en alcoholismo, en drogas, en rebeldía, en libertinaje, y eso es lo que vemos hoy en día. Por eso es tan importante que el compromiso que tenemos con nuestro Señor, con Dios, tiene que irse fortaleciendo. No solamente de que yo conozco a Cristo, no, tiene que ir creciendo nuestra relación con Él, porque eso es lo que va a imprimir en el corazón de nuestros hijos también el querer caminar con Dios. Amén. Entonces, y dice que esta viuda clamó a Eliseo. Probablemente esta viuda, no se sabe, pero fue a la cooperativa, fue por acá a ver si le prestan, y no, nada. O a lo mejor directamente ella dijo, Dios me puede salvar. Y fue al profeta de Dios, al hombre de Dios que representa a Dios, y le dijo, le contó lo que estaba pasando. Y es lo mismo que nosotros necesitamos tener presente. Porque el compromiso con Dios se va fortaleciendo cuando las cosas chiquitas y grandes dependemos de Dios. Cuando ya no podemos hacer nada, o cuando podemos hacer que Dios sea el fundamento en su vida cristiana. ¿Aló, aló? Fíjese, le cuento esto. Mi papá empeoró en poco tiempo. En los planes míos era salir y estar con él al menos una semana o 15 días, porque su salud estaba más o menos estable. Pasó algo que no viene al caso, una mala receta de una doctora, y empeoró de golpe. Entonces, cuando celebramos la cena de parejas, a la madrugada me avisaron que falleció. En ese lapso, en esos días, estábamos orando con mi esposa, Señor, ayuda a mi padre, ayuda a mi mamá, ayuda a mi hermana, porque enfrentar esa situación solo mi mamá y mi hermana, es duro. Cuando salimos y nos enteramos cómo había sido, realmente Dios escuchó y respondió, porque llamaron al 911 y fueron los paramédicos, llegaron los bomberos, llegó aún la policía, todo a su tiempo, y dice que se portaron como mejor que familia, o sea, les atendieron en todo, con médico, sueros, medicina, apoyo, y estaban asombradas mi mamá y mi hermana, que esa gente se ofreció más que familia y les ayudaron en todo, en los trámites, en todo. Entonces comprendíamos con mi esposa que aún cuando estemos lejos, aún cuando parece que no podemos hacer nada, Dios es fiel y verdadero cuando nos encomendamos a Él. Él no falla, Él es en todo tiempo es fiel y verdadero. En el verso 2 dice, y Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Dios siempre está dispuesto, listo para ayudarnos. Amén.
Eliseo estuvo atento, no le acusó, no le juzgó, dijo: es que tu marido derrochó, no le dijo nada. ¿Qué quieres que te haga? ¿No? Y le dijo: ¿qué tienes en casa? Parece que esta mujer tenía una pobreza extrema, porque o a lo mejor fue a vender la nevera, las cosas que tenía fue a vender y se quedó sin nada. Y por eso le dice: ¿qué tienes en tu casa? Lo único que tenía era una vasija de aceite, lo único. Pero obviamente en las manos de Dios todo vale. De pronto llegamos a Cristo Jesús sin nada, perdimos por la mala vida, qué sé yo, el dinero, perdimos todo, pero cuando le entregamos el corazón al Señor, Él obra, Él hace milagros y maravillas. Amén. Él nunca falla. Y es importante, es interesante porque la Biblia dice en Lucas 4:18 que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús. Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Es decir, el aceite es Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo, bueno, el aceite es del Espíritu Santo, pero está sobre el Señor Jesús. De modo que cuando usted y yo abrimos el corazón a Cristo, nos rendimos a Él, no solo que somos perdonados, lavados, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros, que es el aceite de Dios. ¿Aló? Y en segundo lugar, la Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro. Eso dice en 2 de Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? Es del Señor Jesús, que está ungido con el Espíritu Santo. ¿Dónde habita? En usted y en mí. Somos vasijas de barro frágiles, defectuosas, erráticas, pero tenemos este tesoro. Dios quiere obrar a través nuestro siempre. Amén. Y sabe, cuando encuentran a la mujer y al cabezón en adulterio, los fariseos, los saduceos, todos los feos, ¿no? A mí se me hace que le estaban chequeando, espiando y a lo mejor mirando, y les sorprende. Y en forma machista solamente agarran a la mujer y la llevan, porque la ley de Moisés decía que una mujer encontrada en adulterio se le apedreaba, debía morir lapidada. Y yo me imagino que la llevan, no sé si a empujones o arrastrando, la llevan porque querían cumplir esa condena. ¿Cuál sería la actitud de la mujer? Yo me quiero imaginar que ella estaba enojada. Le dijo: ya, no me toquen, déjeme. ¿Por qué me tratan así? ¿Y por qué no le traen a ese desgraciado? Bueno, perdón. Y le traen. Y encuentran a Jesús, que el verdadero propósito era buscar algo en hacerle caer al Señor. Porque el problema para ellos era Jesús, no la mujer. Y la botan al suelo. Y yo quiero imaginarme que el Señor ve a esta mujer maltratada, herida, avergonzada, y la ve con misericordia. Y yo creo que esta mujer nota la diferencia ante estos hombres rabiosos, malos, al mirar a Jesús, que tiene misericordia de ella. Y la tiran al suelo y le dicen: ¿qué hacemos? La ley dice que hay que apedrear a esta mujer, ¿no? ¿Y tú qué dices? Y el Señor no les hace caso. Dice que se pone en cuclillas y empieza a escribir en el suelo. Y le insisten: bueno, dinos, ¿qué hacemos? Dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y tal era la autoridad y la convicción del Señor, hablándoles, que se retiran avergonzados desde el más viejo hasta el más joven, porque todos habían pecado. Tal vez muchos de ellos habían caído en adulterio y se van yendo. Y luego el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Dice: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Esa frase es determinante, porque algo pasó en el corazón de esta mujer cuando el Señor le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El poder del pecado fue quebrantado en el corazón de esta mujer, porque desde que nacemos estamos inclinados al pecado, todos. Pero cuando tenemos una experiencia personal con Jesucristo, que hemos tenido muchos de los que estamos aquí, esta experiencia no solo que nos hace recibir perdón, sanidad,
sino que algo sucede que cuando pecamos nos duele. Si antes nos drogábamos con facilidad, cuando hemos tenido la experiencia con Cristo, ya nos duele. Y muchas veces escuchamos que dice, no lo hagas. Hiciste mal, arrepiéntete. ¿O por qué mentiste? O ven, hijo, yo te amo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el poder de Dios, la gracia de Dios obrando en nuestros corazones, de nuestro interior. Es la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y yo creo que esta mujer no volvió a pecar, a practicar el pecado. Tal vez sí a pecar porque seguimos siendo de carne y hueso y fallamos, pero cuando fallamos nos duele y vamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona y nos levanta y seguimos. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, que ya no volvemos atrás, ya no volvemos a lo de antes. ¿Cuántos dicen amén? Ya no volvemos porque Dios nos ha hecho libre. Él quebrantó el poder del pecado en usted y en mí y por eso estamos aquí. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. En el verso 3, Eliseo, el profeta, le dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Mirando humanamente, esto parece ilógico, parece una locura, algo absurdo. Apenas tenía una vasija de aceite y le dice, anda, recolecta vasijas vacías y tráelas y llénalas. Y sabe, cuando le creemos a Dios y le obedecemos, todo lo ilógico, todo lo absurdo se vuelve real, porque interviene el poder de Dios, los milagros de Dios. Y ese es el punto. Esta mujer creyó y obedeció. Y el resto, obviamente, Dios lo hizo. Porque cuando se trata de su voluntad, cuando Dios quiere hacer su voluntad, no hay obstáculo, no hay impedimento, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios dice, anda y pide perdón, reconcíliate porque saliste maldiciendo, qué sé yo, hazlo. Lo creemos, pero si no lo hacemos, nada pasa. Devuelve eso que no es tuyo, devuelve o paga esa deuda. No porque eres cristiano se te perdonó, tienes que ir y dar la cara y decir, voy a pagar, perdóneme, qué sé yo, un poco Dios me va a dar y le voy a pagar, perdóneme. Creemos y obedecemos y obra el milagro de Dios. ¿Aló? Le cuento algo. Una hermana me contaba una experiencia que ella tuvo. Dice, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi salud, con mi familia y sobre todo en las deudas, estaba re mal. Ya casi no quería creer, estaba bajoneada. Y en esos días que estaba mal, llega un proveedor que le proveía materia prima y le entrega el material que ella había pedido, que le daban 30 días para pagar. Y le dice, señora, he estado a punto de suicidarme. Con mi mujer me va a abandonar. No funcionamos, he hecho tonteras. Estoy lleno de deudas, no sé cómo salir. Y lo único que he pensado es en usted, porque he escuchado que usted es cristiana. Y quisiera que me ayude, no sé, haga algo por mí. Y dice que esta hermana cuando escuchó todo eso dijo, qué coraje. Si supiera cómo estoy. Yo tengo más problemas que este hombre y viene a donde mí. Dice, tuve ganas, me decía pastor, tuve ganas de decirle, vaya a otro lado. Yo necesito ayuda, no usted. Sin embargo, dice que en ese recordó que podía orar por él. Así que oró un poquito y luego le aconsejó, etcétera, etcétera. Terminó abriendo el corazón a Jesús. Este hombre se fue y dice que a partir de ese momento pasaron un día, 2 días y hubieron milagros. Empezó a arreglar sus cuentas, su familia empezó a mejorar, etcétera, y entendió que conforme damos, recibimos, porque el aceite está en nosotros.
Y cuando nosotros damos de lo que Dios nos da, aunque estemos necesitados con problemas, dificultades, pero decidimos dar ayuda, escuchar, orar, servir, ayudar, Dios nos va a dar más aceite, Dios nos va a seguir ayudando, porque es el propósito por el cual usted y yo tenemos a Cristo Jesús, que Él a través de usted y de mí pueda bendecir, tocar vidas, corazones, familias, mucho más. Y entonces también Dios nos prospera, nos bendice, nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? No se olvide. Por eso si Dios nos ha prosperado, por ejemplo, usted sabe aconsejar, o sabe escuchar, o sabe dar una mano amiga, o le ha prosperado económicamente, y aprendemos a dar, a sembrar, Dios trae más. ¿Cuánto han experimentado eso? Dios trae más. A veces se presentan situaciones en las cuales alguien necesita una cocina, o necesita una lavadora, o algo. Y no es que tengamos, qué sé yo, de sobra, pero pensamos, decimos, sí puedo bendecirle. Tal vez haga un esfuerzo y de pronto sembramos, damos esa lavadora o una cocina y pasa un tiempito y Dios nos bendice más. ¿Aló? Porque es el aceite. El aceite que depositamos en otra vasija no se acaba y sirve para otra vasija. Mientras más vasijas que son personas, mientras más vasijas o más personas bendigamos, la bendición será mayor. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís os volverán a medir. Es un principio de Dios. ¿Dónde empieza? Dando. ¿Para qué? Para que Dios traiga y nos llene. Aló, aló, aló. Dele un aplauso al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero desafiarle que usted piense en las personas de su familia, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, amigos, clientes, que de pronto usted trata y que usted reconoce que están vacíos, que están viviendo unas vidas apagadas, tal vez con problemas matrimoniales, familiares, de salud, etcétera, etcétera. Piense en ellos y de pronto haga el compromiso de orar por ellos, pero decirle: Señor, tengo temor, me da cobardía de hablar, etcétera, etcétera, pero yo te pido, dame la sabiduría, la valentía para poder que tú toques sus vidas a través mío. ¿Por qué? Porque usted tiene amistad con esas personas. Nadie más puede llegar a esas personas sino usted, porque usted trata con esas personas. Y si le pedimos a Dios que nos use, Dios lo va a hacer y nos va a dar oportunidades. Así que quiero dejar ese compromiso en usted. ¿Cuántos reciben ese compromiso? ¿Cuántos aceptan? ¿Solo 3? Los demás no. Este desafío es para todos. Yo quiero invitarle, haga este compromiso conmigo. ¿Qué le parece? Levante su mano, por favor. Cierre sus ojos. Señor, yo bendigo cada corazón que está aquí, que asume este compromiso, Señor, porque hay mucha necesidad. Con las personas que cada uno trata, familiares, amigos, parientes, compañeros, clientes. Señor, que en cada uno de ellos, comenzando por mí, hay el compromiso de al menos una persona por semana, podamos bendecirles con tu aceite, hablarles de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, gracias. Ya les tomé una foto. Ya están en la foto. Vamos a saltarnos, ya terminó el verso 6 y 7. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué bonito, ¿verdad? No solo pagó las deudas, liberó a sus hijos, sino que fue prosperada porque buscó la liberación del Señor. Este proceso es el que usted y yo estamos cumpliendo. Muchos hemos llegado con vicios, en bancarrota, el corazón herido, lastimados, etc. Y cuando llegamos al Señor y rendimos del corazón, como dije, no solamente somos perdonados,
la sangre del Señor nos ha lavado, sino que su presencia, su Espíritu Santo viene a nosotros. Pero esa presencia, ese aceite, no va a crecer si nos quedamos callados, si somos solamente vasijas decorativas, si solamente la gente sabe que venimos a la comunidad de fe y pare de contar. No, el aceite va a crecer si nos volvemos vasijas útiles en las manos de Dios. Y decidimos que el aceite que usted tiene que regarse, derramarse en otras vasijas. Cuando ayunamos, cuando expresamos amor, cuando les compartimos del Señor, cuando sembramos en las personas. Cada vez que usted y yo podemos hacer algo por las personas y lo hacemos con fe, el aceite llega y el nuestro va a crecer, va a aumentar. Amén. En Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sabe? A veces Dios nos multiplica su aceite, su presencia, su unción en nuestros corazones, pero muchas veces nos podemos olvidar de pagar las deudas. Y aquí no se habla solamente de dinero. Por ejemplo, todos tenemos una deuda, por ejemplo, de perdón. De perdonar tal vez a ese padre que no estuvo, a esa persona que nos ofendió o nos maltrató, a esa persona que no nos ayudó y que pensamos que no pasa nada, pero de pronto en el corazón sigue habiendo resentimiento, sigue habiendo rencor, y Dios quiere que paguemos esa deuda, perdonando. Alguien diga amén. O tal vez tenemos una deuda de amor, porque cada uno tenemos en nuestras vidas personas que nos han amado, nos han provisto por las necesidades, han sido buenos, y de pronto la ingratitud nos hace olvidar. Pero tenemos una deuda de amor con las personas que en su momento nos amaron. ¿Aló? O a lo mejor tenemos una deuda de bendición con aquellas personas que nos maldijeron, que hablaron mal de nosotros. Porque la Biblia dice: bendecid a los que os maldicen. Si nosotros nos equivocamos y en lugar de bendecirles maldecimos, que le parte un rayo, que le preste un tren, que se muera, y les maldecimos porque nos maldijeron, tenemos un problema, una deuda que no va a ser pagada, a menos que deseamos perdonar y bendecir. ¿Aló, aló, aló? Entonces, el aceite que usted y yo tenemos es para eso. Yo le digo para que no lo olvidemos. Qué sé yo, todos los días o todas las semanas, pidámosle a Dios: Señor, ayúdame. Quiero derramar mi aceite. Quiero que a través de mí tú toques corazones. Porque cuando lo hagamos, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser prosperados. Nuestra vida va a mejorar. Amén. Póngase de pie, por favor. En un instituto bíblico en Centroamérica, los estudiantes estaban recibiendo clases para aprender a testificar, a predicar, a testificar más que nada. Y llegó un pastor que les iba a enseñar, y cuando el pastor llegó, averiguó dónde hay un cementerio cerca. Le indicaron. Llegó a la clase y le dijo: muchachos, nos vamos al cementerio, quiero enseñarles a predicar. Y les llevó al cementerio, y donde estaban las lápidas y todo, y les dijo: muchachos, cada uno escoja una lápida. Todos, cada uno una lápida. Yo voy a escoger esta, dijo el pastor. Y le vamos a predicar a las lápidas, a los muertos. Les vamos a predicar. Dijo: voy a empezar yo. Él escogió una lápida que decía Jairo Játiva. ¿Ya? No hay Jairos aquí, ¿no? Por si acaso.
me olvidaba de algo y es importante. A lo mejor también puede haber deudas, ¿no?, de devolver lo que no es nuestro. De pronto a alguna mujercita se llevó, le prestaron una tarrina, unas humitas, se llevó. Y le pregunté, ve qué bonita esa tarrina, ¿dónde compraste? No, me prestaron, el año pasado me prestaron y no he devuelto. Eso es robo, hay que devolver. O los varones, ¿no?, que les prestaron esa pantaloneta, esa camiseta porque se mojó. Y ya pasaron 2 años y no ha devuelto. Entonces Dios quiere que devolvamos, que no tengamos deudas, porque eso es lo que Dios enseña, el amor. Vuelvo a donde estaba, así que se puso frente a Jairo Játiba y empezó a predicar. Le dijo, Jairo Játiba, en el nombre de Jesús te ordeno, levántate, sal de la tumba ahora. Nada. Les dijo, parece que está dormido, creo que hay que gritar un poco más. Entonces volvió el pastor y dijo, Jairo Játiba, te ordeno en el nombre de Jesús, levántate ahora. Nada. Y luego les preguntó a los estudiantes, les dijo, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Él le levantó la mano y dijo, una estupidez. El pastor le quedó viendo y dijo, así es, y ustedes tendrán que hacerlo con las personas que tratan, porque físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos, y muchos les van a despreciar, muchos van a escuchar, pero no les van a hacer caso, pero algunos escucharán y recibirán de su aceite. Sea cualquiera la respuesta, nuestra tarea es compartir el testimonio del Señor en nuestras vidas. Compartir, porque Dios puede resucitar muertos. Mucha gente que anda viva físicamente, pero está muerta en sus matrimonios, en sus familias. Y Cristo quiere alcanzarles a través de ustedes. Amén. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.